Buenos días, hermanos y hermanas, y todos aquellos que a través de las redes sociales sintonizan este canal. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y vamos a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a empezar con la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, el estudio número 1 de Gálatas y en el capítulo número 1. Vamos a dar lectura y estaremos exponiendo en los contextos lo que el apóstol Pablo nos quiere hablar aquí a través de esta carta, como lo hizo con los Gálatas y así también lo hace con nosotros en este tiempo. La palabra del Señor dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, aquí para empezar, Pablo empieza dirigiendo esta carta a las iglesias de Galacia, porque había varias iglesias. Galacia era una región y había una ciudad que se nombraba Galacia también. Por eso es que se nombra la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y Pablo empieza diciendo que él es apóstol. Se presenta como apóstol. Dice, no de hombres, ni por hombre. O sea, es apóstol no de hombres, o sea, no puesto por los hombres, ni de hombre. O sea, porque él se le haya antojado ser apóstol. Dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. O sea, esa es la voluntad de Dios. Por eso el Señor Jesús fue el que lo llamó para que fuera apóstol. Allá cuando se le apareció Pablo iba camino a Damasco y se le apareció el Señor, Pablo iba a aprender a todos aquellos que invocaban el nombre de Jesús, a todos los cristianos que se encontraban en Damasco. Y cómo el Señor se le apareció, y de ahí fue donde él lo llamó. Porque cuando le dijo que por qué lo perseguía, Pablo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Ahora, Jesús no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a la iglesia, a los cristianos. Pues ahí se cumple lo que el Señor Jesús dijo, que lo que le hagan a uno de sus siervos, a él se lo están haciendo. Entonces Pablo se le dijo que entrara a la ciudad y ahí se le iba a decir lo que tenía que hacer. ¿Por qué por qué Jesús no se lo dijo? Porque Jesús ya tenía o tiene un orden. Allá en Damasco se encontraba Ananías, que era el pastor de la iglesia que estaba ahí en Damasco. Y le habló el Señor a Pablo y le dijo que fuera a la dirección que le dio y que orara por Pablo. Dice, porque él ha visto en visión que entra un hombre de nombre Ananías y ora por él y recobra la vista. Porque Pablo quedó ciego con el resplandor de la luz del Señor cuando se le apareció. Y Ananías no quiso, le dijo, Señor, ¿qué acaso no es este hombre el que tanto daño ha hecho a tus santos en Jerusalén? Que aún aquí en Damasco tiene cartas de los sumos sacerdotes para prender todo aquel que invoca tu nombre. Y el Señor Jesús le respondió, ve, porque instrumento escogido me es este. Ahí es donde vemos cómo el Señor lo escogió para llevar el evangelio.
le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Yo le voy a mostrar lo que debe de padecer por mi causa. Ahí lo vemos en el libro de los Hechos. Aquí lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 10. Dice que en el 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos y encima y para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Ahí lo vemos, que el Señor lo había escogido para eso. Y aquí dice, ¿para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Pablo fue constituido apóstol de los gentiles, o sea, todos aquellos que no somos judíos. Para eso fue constituido apóstol, aquí lo dice. Dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, también a los hijos de Israel les iba a hablar, pero era especialmente a los gentiles. Y le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, aquí vemos a través de esta lectura que verdaderamente Pablo fue apóstol de Jesucristo, llamado por Dios, no por el hombre. Y dice, manda esta carta presentándose, dice, y todos los hermanos que están conmigo, Pablo estaba con más hermanos y los menciona ahí, que esa carta la mandaba él y también con los hermanos que estaban con él, y iba dirigido a las iglesias de Galacia. Había varias iglesias en la región de Galacia. Gracia y paz sea a ustedes de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. O sea, aquí está hablando Pablo que Jesús fue el que lo escogió para llevar el evangelio a todos los gentiles. Y luego dice que Jesús mismo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Claro, porque la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí vemos entonces Pablo cómo se está presentando ante la iglesia, las iglesias de Galacia. Sigue diciendo, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Pablo estaba reprochándoles a los Gálatas, dice, estoy maravillado, o sea, no lo puedo creer, es algo increíble, de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó para seguir un evangelio diferente. O sea, Pablo ya les había predicado, y después de que les predicó y siguió a otras regiones predicando el evangelio, él se dio cuenta que ya se habían apartado del evangelio que Pablo les había predicado. Y por eso les dice estas palabras. Estoy maravillado de que tan pronto, o sea, no tardaron mucho en el evangelio que Pablo les había predicado.
Y dice, de tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Así como los Gálatas, así hay muchos cristianos que se dicen cristianos hoy en día, que un día les predicaron el evangelio, se convirtieron a Cristo, pero que llegaron otros con otro evangelio diferente, el evangelio de la prosperidad en estos tiempos. Llegaron con otro evangelio diferente que les convino más a ellos y a los Gálatas, y se apartaron del evangelio que Pablo les había predicado. Por eso les dice, para seguir un evangelio diferente. Recordemos que evangelio significa noticias nuevas de salvación. Y aquí Pablo les dice, no que haya otro. O sea, aquí, de que para seguir un evangelio diferente. Y luego les dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Desde aquel tiempo a los Gálatas les llegaron ese tipo de gente, como siguen llegando en estos tiempos a aquellos que empiezan a creer en el evangelio verdaderamente, y les llega ese evangelio diferente para apartarlos. Por eso Pablo les dice, no que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, oiga lo que les dice ahí, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea anatema. Oiga, qué fuerte, ¿eh? La palabra anatema abarca todos los significados de una persona que le están diciendo que es estúpida, tarada, mensa, idiota. Todos esos seudónimos se encierran ahí en esa palabra. Dice, sea anatema, o sea maldito. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. O sea que si alguien les anunciaba otro evangelio, y eso va para nosotros ahorita, si alguien les anuncia un evangelio diferente al que la palabra de Dios aquí nos está dando, dice que esa persona sea anatema, o sea, sea maldita. Eso quiere decir, dice, si nosotros o un ángel del cielo, oiga, eso va para los mormones, que según un ángel del cielo, el ángel Moroni, que era hijo de Mormón, que ese ángel según bajó del cielo y le dio el nuevo mandamiento de Jesucristo en unas piedras de oro. A Moisés se le dieron los mandamientos, el Padre se los dio por medio de unas piedras, y se los dio porque él se los escribió en las piedras. Y los mormones hablan de que el ángel Moroni se las entregó a Joseph Smith allá en las montañas de Nueva York, que por allá le dieron las tablas, pero de oro, con los mandamientos, con el otro testamento de Jesucristo, así le llaman. Y por eso aquí Pablo dice, como si Pablo ya supiera lo que iba a suceder, porque recordemos que los mormones no tienen mucho tiempo. Estamos hablando allá por el año 1900 que surgieron esos mormones, al igual que los testigos de Jehová. En esos tiempos surgieron muchas denominaciones. Y aquí vemos entonces cómo Pablo les estaba diciendo estas palabras.
que si un ángel, si ellos mismos, dice, si aún nosotros, o un ángel les anunciare, un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea anatema, incluyéndose ellos. Ahora, ¿por qué? Porque en el momento que Pablo estaba predicándoles el evangelio a los Gálatas, era porque Dios, el Señor Jesús, estaba en Pablo hablando, predicando. Por eso dice, si nosotros, aún nosotros vinemos, dice, les anunciaremos otro evangelio diferente, seamos malditos, nosotros o cualquier ángel que bajare del cielo y les anunciara otro evangelio diferente. Sigue diciendo el verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Otra vez lo confirma, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, o sea, vuelve a repetirlo. Si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Y miren cómo en estos tiempos, bueno, no en estos tiempos, ya tiene un tiempo atrás que surgieron esos de la doctrina de la prosperidad, surgieron muchos disque apóstoles y traen un evangelio muy sencillo, muy convencional para la gente, que los motiva a seguirlos porque les prometen muchas cosas, pero la realidad es otra. Les hablan de la prosperidad, que cómo van a prosperar cuando acepten a Cristo ahí con ellos. Y ahí les empiezan a predicar otro evangelio diferente. O sea, otras noticias de salvación. Porque eso es evangelio. Noticias nuevas de salvación. A ellos se les predica la salvación de otras formas que tienen que ellos que hacer para que la alcancen. Entonces, por eso Pablo dice que si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Dice en el verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, muchos hablan bonito ese evangelio diferente para agradar a los hombres. Lo hablan buscando el favor de Dios. Por eso Pablo dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Buscan el favor de Dios por medio de los hombres, lo que ellos les predican. Y sigue, dice, o trato de agradar a los hombres. Pablo no trataba de agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Y eso es lo que todo cristiano debe hacer, agradar a Dios, no agradar a los hombres. Y los predicadores de estos tiempos, esos disque apóstoles, predican diferente para agradar a los hombres y así los hombres los sigan y así puedan hacer mercadería de ellos, les puedan sacar su dinero con esas promesas. Sigue diciendo, mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, aquí Pablo les estaba diciendo y nos dice a nosotros, que nos hace saber que el evangelio que él anuncia no es según hombres. Dice que no lo recibió ni lo aprendió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, él lo llamó y el Señor Jesús le reveló. Recordemos que Pablo era judío
y que Pablo era fariseo. Él era celoso de su religión y él no creía en el evangelio de Jesucristo. O sea, no creía lo que Pablo no creía lo que Jesús andaba predicando, o sea, su evangelio. Por eso dice que él lo recibió porque el Señor se lo reveló. Y luego dice en el verso 13, ahí les hace saber, porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. O sea, está reconociendo que en otro tiempo él era judío, practicaban el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Dice, ustedes ya saben que yo perseguía a la iglesia del Señor y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, él dice que les adelantaba, les ganaba a los demás. También eran celosos, pero Pablo dice, él les aventajaba, o sea, les llevaba ventaja a muchos de mis contemporáneos en mi nación, dice, o sea, judíos, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, Pablo era celoso, pero de las tradiciones de sus padres, no celoso de la palabra de Dios. Y luego el verso 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó para su gloria, para su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Oiga, aquí Pablo está narrando a los Gálatas y a nosotros a la vez, donde dice, pero cuando agradó a Dios, sí, porque a Dios le agradó. Y dice que desde el vientre de su madre ya lo tenía preparado. Y dice, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Recordemos que se le apareció camino a Damasco, ya lo hablé al principio de la lectura. Dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Fue lo que leímos, que Dios lo llamó para predicar a los gentiles. Y dice que cuando fue escogido, cuando se le apareció ahí en Damasco, dice, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, no fue a preguntar a los apóstoles, a los que fueron antes que él. Dice que él no fue a preguntar a nadie. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. O sea, no fue a buscar a los otros apóstoles a Jerusalén. Dice, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea, Pablo se quedó ahí en Damasco cuando se convirtió, que fue Ananías y oró por él. Dice la escritura que de ahí se fue con Ananías y andaba en Damasco predicando el evangelio. Y le dio tanto coraje al rey Aretas, dice que estuvieron cuidando la salida, la puerta, para matarlo. Y cuando los hermanos de ahí de Damasco, que se reunían con Ananías, se dieron cuenta que lo querían matar a Pablo, porque no les cabía en la mente que según iba para llevarse presos a ellos, y ahora lo miraban a él con ellos predicando lo que los cristianos predicaban. Y eso les indignó mucho a los judíos de ahí,
de Damasco, y por eso procuraron matarle. Pero dice la escritura, ¿verdad?, que lo descolgaron por una canasta, por del muro, y de ahí lo acompañaron para que agarrara y se fuera. Dice que se fue en una embarcación, se fue, vamos a mirarlo, está en el Hechos. Dice que se fue en Hechos capítulo 9. Dice en el verso 17: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. O sea, recibió el Espíritu Santo, fue bautizado con el Espíritu Santo. Y dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Oiga, dice que cuando Pablo tomó alimento, recobró fuerzas, porque ya tenía 3 días que no comía ni dormía, se la pasaba orando. Y dice que recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahí estuvo por algunos días. No dice cuántos, pero dice que estuvo algunos días. Verso 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos. Oiga, porque Pablo iba a las sinagogas, ahí se reunían los judíos, y los judíos nunca aceptaron a Jesús, por eso lo crucificaron. Y Pablo tenía la osadía de ir a las sinagogas a predicarles el evangelio. Dice el verso 21: y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? O sea, ellos mismos se preguntaban: ¿qué no es este hombre el que los asolaba? Y que aquí vino para llevarse a todos aquellos, dicen, los que invocan el nombre, este nombre, o sea, el nombre de Jesús. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué hacía? Mucho más, dice, se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Demostrando. ¿Cómo les demostraba? Con la escritura. Porque los judíos sabían que iba a venir un Mesías. Lo sabían. Lo que pasa que cuando llegó no lo reconocieron. Para ellos no era ese el Mesías, porque ellos lo esperaban un hombre grande, un hombre rico, con su corona, con su caballo pura sangre, caballo blanco de realeza, porque los reyes siempre tenían un gran caballo blanco. En eso se distinguía el rey. Y así lo esperaban ver. Y cuando lo ven entrar en un burrito, sentado en el burro y con sandalias, y con su túnica en lugar de ropas reales, para ellos era algo indignante. Y por eso es que Pablo se propuso acabar con todos los cristianos, y por eso los judíos lo despreciaron. Y analizando esto, vemos que Ananías nomás fue y oró por él, y luego enseguida se dedicó a predicarles el evangelio, aquel evangelio que a él nunca le predicaron, porque no creían en Jesús. Entonces, ahí cabe lo que estamos leyendo aquí en Gálatas, donde dice que él no fue a buscar a los apóstoles para que le enseñaran, sino que el evangelio se lo reveló el Señor.
Y por eso dice que si alguno predica otro evangelio diferente al que Pablo había predicado a los Gálatas, y hoy a Pablo me predicó a mí hace 34 años, 33 años, entonces, si hay otro evangelio diferente, vamos a ser malditos junto con aquellos que nos predicaron otro evangelio diferente. Pero gracias a Dios que cuando tú de verdad te convertiste a Cristo, el Espíritu Santo ha llegado a reposar en ti, y ese es el que confirma a tu espíritu que de verdad eres hijo de Dios. Ese es el que intercede en tus oraciones para con Dios, porque cuando recién nos convertimos no sabemos orar, no sabemos pedir, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él, dice la Escritura que Él es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, Pablo le reveló el Señor todo eso. Le reveló el Señor todo eso. Y por eso Pablo mencionaba que si alguno predicara otro evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. Entonces vemos aquí cómo Pablo se esforzaba con más ganas en el verso 22, Hechos 9:22, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, bueno, aquí ya Pablo, más bien el doctor Lucas, porque el doctor Lucas, o el médico más bien, porque el doctor es el que todo lo cura, médico es el que estudió medicina. El médico Lucas es el que está narrando aquí a su amigo excelentísimo Teófilo. Aquí él nos está narrando, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Oiga, pasaron muchos días. Entonces, acá Gálatas dice, dice que pasados algunos días, aquí nos mencionaba algunos días, pero Pablo, aquí el doctor Lucas nos dice, el médico Lucas nos dice que fueron pasados muchos días. Los judíos resolvieron en consejo matarle. O sea, resolvieron matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. O sea, llegó a oídos de Saulo. Dice, y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarle. Oiga, de día y de noche cuidaban la puerta para cuando saliera lo mataran. No lo querían matar ahí en Damasco porque se podían echar de enemigos a todos los demás que sí creían. Entonces procuraban matarle en cuanto saliera. Y dice que de día y de noche guardaban la puerta. Verso 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Bueno, aquí vemos entonces que lo descolgaron en una canasta. Aquí nos sigue diciendo ya en Gálatas, volvemos a Gálatas, donde dice, les vuelve a decir Pablo, como antes hemos dicho, también ahora, verso 9, 1:9, ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Y luego en el verso 11, donde dice, mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba.
y en el judaísmo aventajaba a muchos en mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y así están muchos hoy en día, muchos celosos de sus tradiciones, de su religión. Y estoy hablando de todas las religiones, porque no hay una religión que no tenga sus propias enseñanzas aparte de la Escritura. Y eso es otro evangelio diferente. Y por lo tanto, esos están bajo maldición. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la palabra de Dios. No se sujetan. Por eso dice Pablo que si alguno les predica otro evangelio diferente al que ya se les ha predicado, sea maldito o sea anatema. ¿Y qué viene el apóstol Juan? ¿Qué nos dice? Está hablando aquí de evangelio. Y Juan nos habla en segunda de Juan, versos 9, 10 y 11, donde dice que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Bueno, si no tiene a Dios, entonces está bajo maldición. Está anatema, maldito. Está bajo condenación. Ahí lo dice Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 1, donde dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, aquellos cristianos carnales que andan obedeciendo a su religión antes que a la palabra, esos están bajo condenación. Y también de aquí, como lo dice Pablo, están bajo maldición, son anatemas. ¿Por qué? Porque no está Cristo en ellos y ni el Padre. Por eso dice que el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuál era la doctrina de Cristo? El mensaje de salvación, que se conoce como evangelio. Nos vino a enseñar cómo ser salvos. Esa es la enseñanza, doctrina. Y lo hizo dándonos esa enseñanza que se le conoce como evangelio. Enseñanza nueva de salvación o noticias nuevas de salvación. Entonces ahí lo podemos entender claramente. Dice que en el verso 17, que verso 15, Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios que me apartara del vientre de mi madre y me llamara por su gracia, revelara a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. O sea, ya lo expliqué, no fue a buscar a los apóstoles. Ni subí a Jerusalén, que eran apóstoles antes que yo. Ahí lo está diciendo. Dice, sino me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de 3 días, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Oiga, aquí dice que se fue a Arabia y luego de Arabia regresó otra vez a Damasco. A ver, vamos a ver lo que nos dice, donde lo estábamos leyendo. Dice: entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó, a ver, bueno, aquí el médico Lucas no nos narra que se fue a Arabia,
nos lo está narrando allá Pablo mismo. Aquí solamente nos dice: entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Aquí lo habla, miren, en 2 de Corintios 11, 32 y 33. Miren. Aquí está. Dice: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas, aquí ya lo está narrando Pablo bien claro, ¿verdad? Donde dice que en Damasco, acá no lo habla en Gálatas, pero aquí en Corintios sí lo dice. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos, o sea, de Damasco, para prenderme. Y fui descolgado del muro en una canasta por una ventana y escapé de sus manos. Aquí nomás nos narra que fue descolgado en esa canasta, pero no nos narra que se fue para Arabia. Donde ya nos lo narra es aquí en lo que estamos leyendo, aquí en Gálatas. Dice dice que él no subió a los apóstoles que fueron antes que él. Dice: sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Oiga, ¿cuánto tiempo estuvo Pablo en Damasco? Recordemos que se fue porque lo querían matar. Lo descolgaron del muro en una canasta, por una ventana, dice. Y aquí nos narra Pablo que se fue para Arabia y volvió de nuevo a Damasco. Y ya cuando volvió a Damasco, después, pasados 3 años, dice que estuvo 3 años ahí en Damasco. Pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Él permaneció con Pedro 15 días en Jerusalén. Dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Dice que no vio a ningún otro de los apóstoles. Vio a Jacobo, hermano del Señor. Pero Jacobo no era apóstol, era hermano de Cristo, hijo de José y de María. En esto que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a la región de Siria y de Cilicia. Dice que después de que estuvo ahí con Pedro 15 días y que también miró a Jacobo, hermano del Señor, dice que se fue a regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. O sea, se fue por allá, pero las iglesias que estaban allá no lo conocían, nomás oían del daño que hacía a las iglesias cristianas. Y aquí dice: y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. O sea, se quedaban sorprendidos de que en otro tiempo los perseguía
y ahora dice, predica, dice, lo que en otro tiempo asolaba. Predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. O sea, glorificaban a Dios por Pablo. Después, pasados 14 años, ya Pablo andaba predicando. Dice que era en Cristo Jesús. Dice que ahí Pablo andaba predicando. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que después, pasados 14 años, dice que subió a Jerusalén otra vez. Recordemos que la primera vez nomás miró a Pedro y a Jacobo, hermano del Señor, pero pasados 15 años. Ahora, en esos 15 años, Pablo anduvo predicando el evangelio, haciendo viajes misioneros. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos, ahí lo habla. Y aquí en mi Biblia, aquí se mira los viajes que hizo Pablo. Primer y segundo viaje de Pablo lo narra, y eso para aquellos que quieran saber lo que estoy diciendo. Aquí en mi Biblia están los mapas. Aquí están los mapas, y ahí menciona primero y segundo viaje misionero. Eso fue en los 15 años que anduvo sin subir a Jerusalén. El primer viaje y segundo viaje de Pablo lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 13, 14. En el Hechos capítulo 13 y del verso 14 en adelante, capítulo 15, verso 39 en adelante, y capítulo 18 del 22 en adelante. Ahí está el primero y el segundo viaje misionero. Y luego, aquí más abajo, está el tercer y cuarto viaje de Pablo. Pablo hizo 4 viajes. El cuarto ya fue cuando se fue cuando apeló que lo querían matar en Jerusalén, y que lo encarcelaron y estuvo años en prisión ahí, y apeló a César y lo enviaron a Roma. Ahí lo narra también. Ese fue el cuarto viaje misionero, porque Pablo llegó a Roma y allá lo soltaron y siguió predicando. Y según la historia cuentan que Pablo murió ya allá en Roma. Entonces aquí vemos el tercer y cuarto viaje de Pablo. Hechos 18, 23 al 21. 18, 23, 21, 16 en adelante, y 27 y 28. Capítulos 27 y 28 al 16. Aquí vemos, aquí en la Biblia esta me menciona en qué año fue que hizo Pablo estos viajes. Entonces, 4 viajes misioneros que hizo Pablo.
y ya luego fue que él llegó a Roma. Antes de que lo agarraran, que fuera a Roma, Pablo dice que estuvo, volviendo al tema donde estábamos, capítulo 2, verso 1, dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, Tito no fue obligado a circuncidarse y era griego. Y dice que Pablo, que cuando subió allá había más discípulos de Cristo y los apóstoles de Cristo que pensaban que Pablo a lo mejor no estaba predicando bien el evangelio. Por eso cuando subió, después dice, pasados 14 años, dice que subió otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevaba con él a Tito. Y dice que ahí en privado, dice, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, los que dudaban, que decían a lo mejor no anda predicando el evangelio. Y ahí se los explicó. Y lo compararon de acuerdo a las escrituras. Y eso debe de ser siempre. La palabra misma dice que si alguno ministra, ministre conforme a la palabra de Dios. Pablo mismo le dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, que prediques la palabra. Cuando yo me convertí a Cristo, les he mencionado muchas veces, me convertí en una iglesia bautista, pero cuando empecé a leer la escritura me di cuenta de varios puntos que no estaban de acuerdo a la doctrina bautista, y fue cuando el Señor me liberó de eso. Ahora, aquí Pablo les expuso el evangelio a aquellos que pensaban que Pablo estaba mal. Y yo siempre, cuando predico, y lo vuelvo a repetir, que si alguno piensa que yo estoy mal, que yo no estoy predicando la palabra de Dios, le invito a que me llame y que me demuestre en la escritura si es que piensa que estoy mal. Porque la palabra que yo predico es la palabra que el Señor me revela cuando me dedico a escuchar, a leer, a escudriñar su palabra. Por eso Jesús dijo, Juan 5:39, escudriñen las escrituras porque en ellas van a encontrar la vida eterna y ellas son las que les van a dar testimonio de mí. Entonces aquí vemos cómo Pablo les predicó en privado el evangelio que él predicaba y quedaron convencidos. Y luego en el verso 4 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Oiga, como siempre va a haber esos desgraciados falsos hermanos, que nunca han nacido de nuevo, y se dicen cristianos, y muchos hasta de maestros están. Los ponen de maestros, los mismos desgraciados, esos pastores asalariados que tienen su religión, su propia iglesia como tener un negocio, y nomás les hablan bonito a la gente y los convencen. Eso es lo que hacen todas las religiones, pero a Dios le van a pagar todo ese daño que hacen a aquellas almas que creen en ellos antes de creer a la palabra. Porque si se llenaran de la palabra, si escudriñaran la palabra, no estuvieran de tontos ahí en esas religiones. Y eso yo se los he dicho a muchos, incluso a mi hijo, a mis hijas, se los he mencionado. ¿Por qué?
porque la palabra de Dios es para exponerla, no para imponerla. A mis hijos yo se las he expuesto, ellos que decidan si la siguen o no la siguen, si hacen caso a su padre que es siervo de Dios, o le hacen caso a cualquier otro títere, cualquier otro payaso, falso hermano, falso apóstol, falso pastor. Y eso es fácil de distinguirlo, fácil de descubrirlo. Solamente analiza la escritura y compáralo, todo lo que te enseñan, y no dejes que te manipulen, que te usen. Tienes que defender. La palabra de Dios dice que debemos de estar preparados para presentar defensa del evangelio. ¿Cómo, desgraciados, vas a defender tu fe o el evangelio si tú mismo lo ignoras, si no estás lleno de la palabra de Dios? Yo quizás soy pecador, le he fallado al Señor, como todos, pero si algo tengo en mí, es que amo al Señor, es que soy celoso de la palabra de Dios, y que no paso por alto a nadie, aún sea mi propia familia. A mi hijo se lo he dicho: si Dios te llamara al ministerio, tienes todo conmigo. Todo lo que hemos luchado, que Dios nos ha bendecido, te servirá a ti para seguir adelante, pero predicando el evangelio, no engañando como esos lobos rapaces. Pero si no se llena de la palabra, nunca va a conocer al Señor verdaderamente. A medias, de oídas. Y así no va a poder heredar todo lo que Dios nos ha mencionado, lo que nos ha dado, para que predique el evangelio. ¿Por qué? ¿Para que predique a su religión, a donde asiste? ¿O para que siga predicando algo que él mismo desconoce? Dios es celoso, hermanos, y Dios no pasa por alto a nadie. Recordemos el Señor Jesucristo con sus hermanos, cómo sabían que lo querían matar, y sus propios hermanos le decían: ándale, sal fuera. ¿Por qué? Porque ni ellos le creían. Y así pasa conmigo. De mi misma familia no me creen, pero a mí no me importa si no me creen. A mí lo que me importa es que Dios sí cree, y la gente que de verdad ama a Dios lo cree. Por eso dice la misma palabra: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Pero el que no es de Dios, por eso no puede escuchar la palabra, porque no es de Dios. Y eso es lo que podemos entender aquí. Pablo se encontraba con ese tipo de gente. Por eso dice Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. O sea, Pablo los descubrió y no accedió a someterse, a escucharles, a hacerles caso, para que la verdad del evangelio permanezca con ustedes. Oiga, para que la verdad del evangelio permanezca con ustedes. ¿A quiénes ustedes? A los que ya les había predicado Pablo, entre ellos a los de la iglesia de Galacia, a los Gálatas. Y a mí también, porque a mí me ha hablado Pablo a través de Gálatas, me ha hablado a través de Corintios, me ha hablado a través de Romanos, de toda la palabra que él ha predicado, me ha hablado. Y yo creo que no nada más a mí, a todos aquellos que hemos creído a la palabra. Pero de los que tienen reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. O sea que Pablo no se preocupaba por aquellos que se creían la crema innata, aquellos que se creían que de verdad eran buenos, como hoy en día miras la televisión ahí en la estación cristiana, Radio Nueva Vida. Mira cómo engañan a la gente y se creen muy intelectuales. Se dicen que son maestros, que son doctores. Fíjense, hasta doctores son los desgraciados y no curan ni una enfermedad. Doctoras, o sea, tienen su doctorado en la escritura y la ignoran.
y según son doctorados. Por eso Pablo aquí dice, pero los que tienen reputación de ser algo, los que se crean que lo son, dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles, reconociendo la gracia que me ha sido dada. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que no nos acordemos, que nos acordemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Bueno, aquí Pablo termina este punto diciendo que él no le enseñaron nada nuevo los que se creían de alta reputación. Y aquí vemos que cómo reconocieron la enseñanza de Pablo, y dice que Jacobo, Cefas y Juan eran considerados, o sea, el apóstol Juan, el apóstol Pedro y Jacobo, hermano del Señor, dice que eran considerados columnas de la iglesia. Y dice que ellos los reconocieron a Pablo y a Bernabé y les dieron la mano en señal, les dieron la diestra, o sea, la mano derecha, en señal de compañerismo, para que fueran a los gentiles. Qué tremendo está esto, hermanos. Este estudio es algo muy especial. Yo les invito a que pongan atención y lo vuelvan a escuchar una vez más para que puedan entenderlo. Hermanos, este fue el estudio número 1, el primer estudio del libro de Gálatas, y es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a sus vidas y que atendamos. Dios es celoso y Dios no comparte su gloria con nadie. O eres cristiano o eres mundano. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay término medio. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima. Adiós.